Bienvenidos a un nuevo podcast de Asefarma. Hoy vamos a hablar de venta online, vamos a hablar de datos, vamos a hablar de autocuidado y sobre todo la relación que todo esto tiene en el mundo de la farmacia. Para ello, qué mejor manera que contando aquí con Sara Carbajo. Muchas gracias por invitarnos a asistir. Bienvenida. Y bueno, Sara, para quienes no la conozcáis, se considera una apasionada del e-commerce, lleva involucrada en él desde el año 2007 y actualmente trabaja como e-commerce manager en IQVIA. Está muy centrada en todo lo que tiene que ver en el marketplace y todas esas herramientas que se pueden tener al alcance para el desarrollo del propio e-commerce. Le interesan muchísimo los datos, sobre todo por todo lo que nos pueden dar a la hora de analizarlos. Justo, lo has explicado fenomenal. Bueno, hemos hecho un pequeño resumen de todo lo que ahora podemos desarrollar. Vamos a ver, ¿cómo llegaste a IQVIA? Bueno, yo llegué a IQVIA hace aproximadamente 1 año y medio, en noviembre del 2021, o sea, estábamos todavía ahí saliendo de la pandemia. Y es cierto que no era una industria, no era una empresa que yo tuviese en el radar, ni una industria, ¿no? Porque yo nunca me había dedicado a la industria de farma y a la industria de salud. Siempre he estado vinculada en el e-commerce, pero en otras industrias, en retail, moda, en industrias sobre todo de cara al consumo, ¿no? Al consumidor. Y vendiendo además, pues tanto en la parte, digamos, de retailer como en la parte de marketplace. Entonces estaba en ese momento buscando un cambio y empecé en IQVIA hace ya 1 año y medio. Y la verdad que cada día es algo nuevo, o sea, cada día aprendes y es muy interesante, sobre todo porque al final te sientes con la capacidad, ¿no? de poder ayudar en otra industria diferente que está desde hace ya unos años arrancando y potenciando el e-commerce. Al final fue un gran reto en meterte de lleno en el propio marketplace, ¿verdad? Sí, al final en IQVIA pues, fue un reto sobre todo porque la realidad es que la industria yo no la conocía y es una industria, como vosotros sabéis, además sí, en Asefarma, que tiene mucha regulación. Al principio tienes pues, un onboarding bastante intenso, ¿no? En IQVIA, pero la realidad es que yo creo que todos son ganas, ¿no? Y sobre todo yo decía, a ver, si realmente vengo de una parte que es retail moda, donde está muy avanzada toda la parte de e-commerce y de venta online, pues es poner en conocimiento en esta industria todo lo que yo ya he aprendido. Efectivamente, efectivamente. Dentro de IQVIA manejáis datos muy interesantes, lo estamos viendo continuamente en esos informes tan amplios que realizáis. Hay datos súper interesantes sobre el tema de autocuidado, que creemos que los farmacéuticos, que son nuestros principales oyentes, deberían tener en consideración para saber qué categorías deben trabajar más, cuáles deben dar ese impulso que les está pidiendo a gritos. En definitiva, ¿podrías darnos una aproximación de cómo está evolucionando el autocuidado en lo que llevamos de año? Sí, nosotros en IQVIA efectivamente lanzamos estos informes, somos unos apasionados de los datos, sí. Y ahora mismo la industria farmacéutica en el mes de abril estaba valorada en 24.000 millones de euros en España, ¿vale? Industria farmacéutica entendiendo toda la parte que es farmacia física, farmacia online y para farmacia tanto física como online. Entonces, dentro de esos 24.000 millones, nosotros en IQVIA trabajamos 4 categorías, que es como las tenemos, digamos, divididas. La categoría de PEC, que nosotros ahí englobamos todos los productos de dermocosmética y higiene oral. La categoría de PAC, que serían todos los productos de incontinencia y atención o cuidado del paciente. Luego la categoría OTC, que ya todos conocemos, sí. Y la categoría NUT, que sería toda la parte de suplementos, vitaminas y toda la parte de nutrición. Entonces, dentro de esas 4 categorías, nosotros en el Year to Date de este año sí que vemos que en la farmacia física hay una evolución, hay un crecimiento en todas las categorías, a excepción de la categoría de PAC. Pero es normal porque en la categoría de cuidado del paciente estaban todos los productos del COVID, estaban las mascarillas, los test de antígenos y es normal porque ya realmente no se necesita, ¿no? Este tipo de productos, ¿no? En la parte de farmacia online también vemos un decrecimiento en la categoría en este caso de PAC y vemos también un decrecimiento en este caso en la categoría de NUT, de nutrición, pues al final de vitaminas, suplementos, etc. El resto de categorías crece. Y donde realmente está creciendo una barbaridad es en la parte de parafarmacia, tanto en la parte online como en la parte offline. Y sobre todo un crecimiento muy muy fuerte lo están teniendo los productos de nutrición y suplementos en la parte de parafarmacia online. ¿Y crees que para la farmacia, digamos que ya debería estar sí o sí en un canal de venta online? ¿Es algo obligatorio?
Yo creo que ahora mismo sí, porque a lo mejor hace unos años, hace 4 o 5 años antes del COVID, es cierto que bueno, pues al final podías un poco prescindir de este canal. Al final yo creo que el canal online para el farmacéutico tiene que tratarse como un canal más, sobre todo porque la realidad es que no tenemos que pensar que por estar en un canal online vamos a dejar de vender en nuestra farmacia física. Yo creo que todo potencia y al final el estar en el canal online te abre las puertas a un consumidor diferente. Entonces, ese consumidor le estás dando un nuevo canal de venta para contactar contigo, para comprar tus productos. Hoy en día, además, que estamos viendo con todas las generaciones nuevas, millennials, este tipo de generaciones que se mueven en este tipo de canales, es una necesidad que el farmacéutico pues cambie un poco el mindset y piense que tiene que estar en el canal digital. ¿Qué plazo tiene ahora mismo el farmacéutico para adentrarse ya en el canal de venta online? Tiene poco en el sentido de que hay otras industrias que lógicamente que han evolucionado mucho. Yo os comentaba al principio, vengo de la industria retail moda y ahí, por ejemplo, pues desde el año 2007 que yo en su momento entré, yo he trabajado en empresas como Amazon, es cierto que la industria al final pues ha crecido mucho en muy poco tiempo. En el canal Pharma es verdad que todavía hay pocos players que tengan tanta presencia online. Los players que hay son muy grandes, pero hay pocos. Es cierto que yo creo que al final, cuanto antes aborde una decisión de este tipo, es mejor, ¿no?, para la farmacia, sobre todo para el farmacéutico, porque estás ampliando, ¿no?, tu canal y tu capacidad de llegar al consumidor. Entonces, al final, ahora mismo hay bastante, en este caso, bastante competencia, ¿no?, en esa parte, ¿no?, porque cada vez se van abordando pues nuevas farmacias que están entrando en el canal. Y creo que cuanto antes esté presente el farmacéutico, pues mucho mejor. Sin tener, sobre todo, que pensar que solo el fin del canal online tiene que ser la venta, porque hay muchos otros fines que ya avanzaremos más adelante. Vale. Bueno, y dentro de la propia venta online, como sabemos, el farmacéutico define un poco el target que entra cada día en su farmacia. Sabe a quién se dirige, sabe qué tipo de surtido tiene que trabajar, pero cuando se mete en el mundo de la venta online, además de todo eso, que ya es más complicado porque no lo puede centrar a lo mejor tan localmente como lo hace en la farmacia, también tiene que tener en cuenta algunas características que definen al nuevo consumidor de venta online. ¿Qué características podríamos definir para que sepa a quién se va a dirigir? Nosotros hicimos un estudio en IQVIA hace aproximadamente 3 meses sobre este perfil del consumidor. Hicimos unas encuestas a 1000 personas que eran responsables de las compras del hogar, ¿no? Y al final, en este estudio, salió que un 57% de las personas que nosotros habíamos encuestado habían comprado o compraban de forma frecuente en el canal digital productos de autocuidado. Entonces ya estamos viendo que hay una penetración importante, ¿no?, que es un consumidor que al final pues, se dirige al canal online a comprar, ¿no? Es cierto que luego también hicimos una segmentación por canales, ¿no?, para ver un poco cuál era el canal favorito de este consumidor, ¿no?, que yo creo que es un dato relevante e importante. Pues la verdad que nos sorprendió porque el canal favorito, lógicamente, es la farmacia física, sigue siendo lógicamente el canal favorito, pero en la parte digital serían las e-farmacias y Amazon, en el mismo peso. Es decir, ahí estamos viendo que dentro de los encuestados que nosotros pudimos contactar, al final le otorgaban ese mismo peso al canal de Amazon, que antes no había ocurrido, ¿no? Y luego también como perfil también vimos que bueno, pues este consumidor, sobre todo de productos de autocuidado, es un consumidor que al final se movía por distintos drivers, y uno de los drivers al que más pues ponía foco es que la plataforma donde comprase fuese una plataforma fácil de utilizar y sobre todo el driver del precio. Es decir, no eran fieles a una plataforma 100%, sino que realmente el precio condicionaba dónde iban a comprar su próximo producto. Además también el propio consumidor online tiene más oportunidad de informarse, de leer, de comparar. O sea, más allá del precio también hay otra serie de aspectos que debería tener en cuenta, ¿no? Sí, la plataforma al final digital, y por eso además yo creo que esa es una de las grandes ventajas de, por ejemplo, un marketplace pues como Promofarma o un marketplace como Amazon, siendo más generalista, porque al final puedes comparar precios de distintos productos
con un clic. Al final estás en la misma plataforma y no tienes que estar visitando distintas farmacias, ¿no? Entonces, eso es algo, al final un valor añadido, ¿no? Que al final el farmacéutico también tiene que pensar en ello, ¿no? Tiene que trabajarlo. Tiene que trabajar en ello porque al final al final tienes un catálogo muy amplio pues al final en un corto espacio, ¿no? Y la realidad es que creo que al final eso es importante, ¿no? El hecho de que para el consumidor eso es un driver que normalmente acciona. Y ahora que estás mencionando Amazon y que además tienes experiencia dentro de esta compañía, ¿crees que Amazon es una amenaza directa para la farmacia y todos los marketplaces que están surgiendo? Yo no lo creo sobre todo porque al final Amazon es cierto que ha entrado en el canal de autocuidado, pero al final tenemos que intentar, desde mi punto de vista, el farmacéutico tiene que intentar utilizar los distintos canales según le convenga. Es cierto, por ejemplo, que Amazon podría ser una amenaza, pero también podría ser una e-farmacia, como por ejemplo pues una Tida o un Promofarma, ¿no? Que al final es un marketplace de farmacia. La realidad es que en Amazon el consumidor no busca precio. En Amazon busca commodity, busca que al final te estás comprando una funda para tu móvil y dices, pues mira, pues normalmente mi crema está aquí, pues la compro también. Pero el driver precio aquí no acciona. Entonces, y es difícil al final pues que una plataforma sea, digamos, una plataforma muy, digamos, buscada para una determinada categoría sin ese driver. Creo que al final a Amazon habría que pues utilizarlo para impulsar y tener conocimiento de tu marca, intentar también pues posicionar allí tus productos. A lo mejor el fin no es la venta, sino crear al final conocimiento de tu farmacia y de que detrás pues hay una serie de profesionales y a lo mejor las personas ven los productos en Amazon y terminan comprando en tu farmacia física. Entonces, la realidad yo creo que es utilizar el canal adecuado, ¿no? Al final, todo el mundo cuando se habla de Amazon, es cierto que en todas las industrias, yo ya lo viví, en la industria de moda, pues suena la alarma porque es muy grande, es un gigante y demás, pero hay otros más pequeños que ahora están saliendo, por ejemplo, Miravia. Miravia es el marketplace de Alibaba y ha salido hace unos meses y con una categoría específica también en salud y en productos de autocuidado. Entonces, pues bueno, vemos que hay un interés de este tipo de plataformas, pero hay que saber utilizarlas. Al final lo que tiene que hacer el farmacéutico es conjugar lo que se ve como una amenaza, convertirlo en una oportunidad, ¿no? Justo, una oportunidad. Y también un punto importante, que además también pues, lo podremos explicar más adelante, es que la realidad es que es muy difícil encontrar un margen de beneficio cuando tú vendes un marketplace y no eres el fabricante. Porque al final estos marketplaces piden una comisión alta de venta. Y la realidad es que si tú no fabricas el producto y eres una farmacia, al final ese margen no lo tienes. Tienes que utilizarlos para otro tipo para visibilidad o para otro tipo de estrategia. El farmacéutico, bajo tu punto de vista, ¿qué crees cuáles son esas herramientas que tiene a su alcance para mejorar la gestión del día a día de su farmacia? A nivel general, bueno, hay muchas herramientas. Por ejemplo, nosotros en IQVIA tenemos una herramienta que es el Pharmacy Intelligence, y lo que permite al farmacéutico es poder comparar su farmacia con las farmacias del área de influencia y poder hacer un benchmark, ¿no? de la posición de su farmacia respecto al resto, ¿no? Luego también hay herramientas como Price Analytics, que te permite comparar los productos y el precio que tienes tú respecto a tu competencia. Creo que ahora mismo el farmacéutico posee una serie de herramientas muy interesantes que hace unos años no existían. Entonces, todo relacionado con el mundo del dato. La realidad es que para la parte general, digamos, de farmacia física existen estas herramientas, incluso el farmacéutico lo puede llevar en su móvil a través de una app, o sea que es relativamente muy cómodo, ¿no? Y luego a nivel ya más específico de la parte digital, de la parte online, hay herramientas como por ejemplo cuando tienes una web tienes Google Analytics y el Google Analytics lo que hace al final es una herramienta que mide y te da datos de cómo está interactuando tu sitio web con el consumidor, ¿no? Puedes utilizarlo pues, para al final seguir un poco el trazo de ese consumidor, cómo llega a tus productos, qué tienes que mejorar. Al final te instalas una serie de KPIs y lo enfocas a tu negocio, ¿no? Entonces,
creo que ahora mismo sí que hay un abanico importante de herramientas. ¿Crees que está preparado el farmacéutico para analizar todos esos datos que se le pueden volcar, por ejemplo, en Analytics? Al principio no. Al principio no, porque yo creo que todas estas herramientas exigen un periodo de aprendizaje. Entonces, pues lógicamente nosotros, por ejemplo, en la parte de Price Analytics o en la parte también de Pharmacy Intelligence, estas dos herramientas, nosotros damos una serie de formaciones porque al final te tienes que acostumbrar a la herramienta. Es cierto que luego es muy fácil, es intuitiva, ¿no? Porque al final está pensada para que personas de cualquier edad la puedan utilizar, pero necesitas un periodo de formación. Y luego la parte de Google Analytics, es cierto que para manejarlo en condiciones y en profundidad vas a necesitar a una agencia externa o alguien experto en ese tipo de herramientas. Para que le apoye durante todo el proceso. Y otra de las dudas que les abordan a muchos farmacéuticos con los que trabajamos a diario es que, vale, monto una venta online, pero logísticamente, ¿cómo gestiono todo esto? ¿Lo puedo hacer de forma interna? ¿Necesita apoyo? ¿Cómo se puede empezar? Es la parte más complicada, yo creo, la parte logística, porque al final, ¿qué ocurre? Que al final tienes que adaptar tu venta a una venta unitaria de personas que además exigen mucho, porque el consumidor en cuanto compra necesita un plazo como mucho de 48 horas. Se quiere ya. Y eso es al final yo creo que es un gran lastre de marketplaces como Amazon, que nos han acostumbrado a todos a que lo compro y al día siguiente lo tengo con la suscripción, ¿no? Entonces la realidad, creo que al final el farmacéutico, sobre todo cuando empieza a abordar un proyecto así, al principio, por un tema de costes, necesita tener un mini almacén y expedir él mismo los productos. ¿Qué ocurre? Lo difícil es saber el momento en el que crece y da ese salto, porque empiezas vendiendo a lo mejor 20 productos al día que lo puede manejar el propio farmacéutico y el siguiente salto es que sigues vendiendo 100 productos al día. Y ahí es cuando realmente ya pues tienes a lo mejor que externalizarlo y llevarlo a lo mejor a un almacén. Hay ahora mismo empresas logísticas que ofrecen este tipo de servicio, tanto de lo que es pues al final toda la parte de alocación del producto y expedición, y ahí es donde tienes que pues estar un poco vinculado y tener ese pulso, ¿no? Para saber en qué momento necesitas ayuda externa para toda esta parte. Yo creo que es lo que más les preocupa todo esto. Totalmente. Y bueno, en tu experiencia, ¿podrías darnos algunas estrategias que podría llevar el farmacéutico a cabo a la hora de poder impulsar esos productos que tiene de parafarmacia, tanto a nivel físico como a nivel online? Sí, bueno, a nivel online las tengo la verdad muy estudiadas, porque al final yo creo que se está todo posicionando mucho a través de la venta en redes sociales ahora mismo. Es cierto que es una categoría que a lo mejor no vemos tantas influencers de la parte de salud, pero poco a poco cada vez hay más. Y la realidad es que cada vez hay más farmacias que se están posicionando y utilizando las redes sociales, tanto Instagram, Facebook, como incluso TikTok, para al final abordar este tipo de cliente. Hemos dicho que el cliente cada vez es más joven, hay clientes pues al final de productos de autocuidado que son millennials, incluso generación Z, etcétera, que son generaciones todavía más jóvenes, y hay que intentar captar este cliente, porque el cliente que es más elevado en edad va a la farmacia física. Entonces, ese cliente sí que le tenemos más fidelizado en nuestra farmacia física y al final está más acostumbrado a comprar sus productos casi siempre en la misma farmacia. Sí. Es cierto que para fidelizarlo necesitaremos programas de puntos o tarjetas de fidelización, que yo creo que funcionan muy bien, sobre todo si ese cliente quiere alguna vez también comprar en digital, ¿no? En la versión online, y que al final se le reconozca tanto en la parte de farmacia física como en la web, ¿no? Cuando intenta acceder a esos puntos. Pero la realidad es que creo que las estrategias tienen que ir siempre de la mano, tanto la parte digital como la parte física, porque el consumidor al final es uno y el consumidor se tiene que sentir reconocido tanto si va a la farmacia física a comprar como si un día, pues por ejemplo, quiere comprar a través de la web de la farmacia. Se tendría que sentir además de fidelizado. Ya lo mejor de lo mejor para el farmacéutico sería, anda, al final es prescriptor de mis productos, los está recomendando, los está dando a conocer a lo mejor en las redes sociales, se lo está comentando al vecino, ¿no? Justo. Creo que al final la captación tiene que ir diferente, porque la captación al final de una persona ya a partir de los 50 es distinta que la captación que hacemos a una persona de 20, sí. Pero la fidelización al final tiene que ir en la misma mano. Y es cierto que al final esa fidelización
tiene que incluso ser capaz de segmentar. Es decir, si mi cliente, si yo sé que yo compro todos mis productos, por ejemplo, de leches infantiles en la farmacia, pues que después toda la publicidad que yo reciba sea segmentada hacia ese tipo de productos y que cuando yo llegue a la farmacia física, el farmacéutico pues me pueda decir, oye, mira, pues tenemos ahora mismo esta oferta de estas leches infantiles a este precio, porque me conoce. Eso Entonces, esa sería la estrategia. Y porque completa. el farmacéutico se está apoyando además de una serie de herramientas de las que acabamos de hablar en la pregunta anterior. Y bueno, ya para irnos un poco más al plano personal de Sara, ¿podrías detallarnos qué es para ti lo que más te gusta de trabajar en IQVIA? Sí, la verdad es que lo tengo muy claro, porque al final IQVIA es una empresa que a través de datos y a través de proyectos con laboratorios, con hospitales, ayuda a mejorar la salud de las personas. Entonces, para mí eso es un punto importante, el pertenecer a una empresa que ayude a mejorar en este aspecto, ¿no? Y más viniendo de unos años, ¿no? De pandemia, de COVID, yo creo que le doy mucha importancia a ese punto. Y luego, como otros valores, es cierto que en IQVIA los equipos son muy transversales, entonces entra un proyecto y al final colaboras con distintos equipos y aprendes cada día cosas nuevas. Entonces, para mí esa parte del proyecto creo que es la que más valoro. Hay muchos perfiles profesionales dentro de IQVIA, ¿verdad? Sí, hay muchos y aprendes constantemente. O sea, tienes perfiles, lógicamente, farmacéuticos, pero tienes médicos, tienes biotecnólogos, data analytics. Entonces, es un caldo de cultivo muy interesante para seguir aprendiendo, ¿no? Porque hoy en día, de hecho, yo creo que no hay ninguna carrera donde salgas y digas, ya no tengo que aprender más. No, eso es imposible. Es cuando empiezas realmente a aprender más. Entonces, sí. Yo creo que es lo más interesante, ¿no? Esa capacidad de poder trabajar con distintos equipos. Volviendo a la farmacia, para ti, ¿cuál es tu categoría favorita? Uy, me encantan los productos de vitaminas y suplementos, me gustan muchísimo. ¿Eres consumidora habitual de este tipo de productos? Sí, soy consumidora, además me gusta ir a la farmacia física, me gusta que me aconsejen y en ese sentido sí que compro muchos productos de este tipo, ¿no? Pues porque al final pues, tienes una carencia de algún tipo de vitamina o que en algún momento puntual necesitas un apoyo extra de algo, pues me gusta mucho, además hago mucho deporte, con lo cual pues soy asidua totalmente a recibir esos consejos. ¿Lo incrementaste durante la pandemia o era ya algo que venías haciendo desde antes? Venía haciendo, sí. Es que es verdad que hubo un boom de, sí, hay que tomar esta vitamina, esto. Justo, no, yo siempre, la verdad que en ese sentido siempre he estado, he buscado mucho este tipo de suplementos. Y bueno, algo más fuera de lo que estábamos hablando. ¿Cuál es el último regalo que te han hecho? Bueno, el último regalo ha sido una revisión del coche que he tenido que hacer, pero vamos, la realidad como regalo, es cierto que bueno, al final algo de ropa es lo que me han regalado para las próximas vacaciones, un bikini, sí. Es lo último que he recibido. Pero bueno, el tema de la revisión de coches sí que también que viene el como buen regalo. Tiempo, un regalo fenomenal. Sí. Sobre todo también para poner el coche a punto para ello. Claro, para las vacaciones que estamos ahora pensando. Y bueno, ya para finalizar, ¿qué plan sueles usar para desconectar de tu rutina del día a día? Deporte. El deporte. De hecho, yo soy una persona que me gusta ir al deporte por la mañana, hacer deporte todas las mañanas a las 7 de la mañana voy al gimnasio. Se necesita fuerza de voluntad, pero la realidad es que afronto el día de otra forma, ¿no? Entonces yo tengo de 7 a 8 mi rutina de deporte y ya llevo con las pilas cargadas. Para mí el día es otro. Entonces es mi terapia antiestrés, el deporte. Es algo súper importante dentro de los hábitos de vida saludable. Sí, sin duda. Y bueno, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, por haber compartido tu tiempo. Simplemente recordaos que a finales de este mes podremos contar con Sara para poder un poco ahondar en todo lo que nos has estado contando hoy y sobre todo que nos ha dado una superficie de todo lo que sabe y de todo lo que realmente se pueden hacer con todos los datos que la IQVIA maneja. Muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Hasta pronto.